Bienvenidos, los queremos invitar a que nos acompañen. El día de hoy queremos hablar sobre el crecimiento urbano vertical de las ciudades. ¿Qué significa eso? ¿Qué es este nuevo modelo? ¿Qué repercusiones va a traer? ¿Por qué se necesita? ¿Y para qué va a ser útil en el futuro? Y hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a profundizar sobre este tema. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Luisa Gutiérrez, que es consultora y catedrática de la Universidad de Sonora. Luisa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantados. También damos la bienvenida a Alejandro Puebla, que es arquitecto urbanista y director general de Puebla Arquitectos. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Encantado de tenerte también por acá. Y a Rogelio Cota, que es director general de Cota Esteves Arquitectura. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias. Luisa, la primera pregunta es, hasta hace poco creo que nos ha caído el 20 en México de que traemos varios problemas o retos a resolver. Uno, que las ciudades crecieron en las últimas décadas de forma exponencial, prácticamente en términos horizontales, lo cual presionó mucho los gastos de urbanización y los gastos de proveer servicios públicos a distancias cada vez más lejanas. Y por otro lado, existe la certeza que las ciudades van a ser el lugar privilegiado para vivir en el futuro. Entonces, si ahorita tenemos 7 de cada 10, 8 de cada 10, pues en el futuro va a haber mayor concentración y mayor número de habitantes. Por eso, hay quienes plantean que el modelo de este crecimiento horizontal pues llegó a su momento crítico y habrá que repensarlo. ¿Es así? Bueno, tienes razón que las ciudades a finales de los 80s comenzó ahora sí, un excesivo y rápido crecimiento de las ciudades, principalmente en Latinoamérica. Entonces, lo que sucede es que esto encareció, evidentemente, los servicios por la necesidad ahora sí, de llegar a dotar los servicios de infraestructura a la lejanía sobre el centro. Pero ahorita se ve la necesidad de compactar ciudades. Esto se da naturalmente de forma evidente en los lugares donde el terreno para urbanizar pues es poco. Pero en nuestro país evidentemente tenemos la característica de que nuestras ciudades crecieron. Llegó un momento en que después del límite urbano se fueron a la zona agrícola y esto ha generado ahora sí que una política de redensificación. Pero esto también tiene que verse de dos, lo positivo, lo negativo de tenerlo solo como una solución. ¿Qué quiere decir? Que puede verse como una alternativa o como un complemento. De tal manera que Hermosillo tiene la característica de haber sido una ciudad durante mucho tiempo que nada más creció y su perfil es de una ciudad dispersa. Actualmente, pues ya tenemos realmente problemas con la dotación de servicios y esto ha generado la necesidad precisamente de dotar a un mercado específico la oferta inmobiliaria sobre edificios verticales. Alejandro, por otro lado, el tema de políticas públicas, particularmente el urbanismo, es un tema que desafortunadamente los gobiernos fueron quitándole la prioridad, pese a que se han construido instituciones, como el caso de los Implanes y demás, pero no toma la fuerza suficiente y hoy estamos sufriendo pues una especie de desorden que nos va a costar mucho volver a recuperar, digamos, la ruta correcta, ¿no? Sí. Desafortunadamente en el tiempo también en nuestras ciudades mexicanas el tema del urbanismo y el control de nuestro desarrollo inteligente de ciudad no ha sido bien enfocado en los distintos estratos de la sociedad. Se crean los Implanes para tratar de controlar precisamente nuestro crecimiento, nuestro desarrollo de mediano y largo plazo, a través de programas de desarrollo urbano, a través de programas parciales de desarrollo, planes maestros estratégicos, etcétera. Pero las directrices urbanas son propuestas que finalmente no fueron acatadas por los intereses de expansión que ahorita comentaba Luis. En el caso de Hermosillo, creció más de 5 veces en los últimos 30 años y su población se duplicó. Entonces, nos volvimos más bofos, ¿no? en ese tema y más caros en temas de control urbano y del ofrecimiento de infraestructura que tenemos.
El crecimiento, el desarrollo urbano de las ciudades como las de Hermosillo, sobre todo la del norte del país, siguieron un modelo erróneo, siguieron un modelo más enfocado al carro, más enfocado al americano, ¿no? Donde sí tienen dinero para la infraestructura y pudieron soportarlo en su momento ese crecimiento. Ahora se están arrepintiendo. Hay otros lugares donde apostaron más hacia el usuario, hacia el ciudadano, como centro de crecimiento del desarrollo urbano y no del automóvil. Y es ahorita ellos son los que tienen coeficientes de competitividad más altos que los de nuestros, ¿no? Así es. Rogelio, ¿cómo valoras tú? ¿Cuál ha sido, digamos, un corte de caja? ¿Cómo está el desarrollo urbano bajo este modelo que privilegió lo horizontal? ¿Estamos en un momento de quiebre? ¿Estamos en un momento de crisis? Pues yo me gustaría mucho, digamos, seguir en la opinión del arquitecto Puebla, en el sentido de que existe la creencia de que la ciudad o las ciudades mexicanas no están planeadas o no tienen el suficiente fondo o marco normativo, y lo cual no es cierto, sí están planeadas. El problema es más bien en la implementación o en la toma de decisiones. Lo que uno ve en los programas parciales, programas de ordenamiento, programas de desarrollo, muchas veces no se ve trasladado a lo que ocurre en la ciudad. Y es por eso que el ciudadano de a pie puede decir, es que la ciudad no está planeada, está creciendo de manera muy desordenada. Yo sí creo que es muy evidente que a la ciudad le hace falta un cambio en la dinámica urbana o de crecimiento, no necesariamente irse por decir ese crecimiento tiene que ser vertical, no tratar de confundir la densificación con el crecimiento vertical, que no son la misma cosa, pero sí, sin duda, nos hemos convertido en una ciudad a la cual carece mucho de ambivalencia de actividades o de convivencia entre los espacios, una ciudad que sea mucho más de a pie, que sea que propicie mucho más toda la convivencia entre habitantes por sus tipos de espacios. Eso es lo que yo creo que debería de ocurrir en la ciudad de Hermosillo. Luisa, ¿cuáles crees tú que son las principales consecuencias de esta, digamos, planeación que no tuvo dientitos para poderse llevar a cabo? Pues definitivamente generó una ciudad policéntrica, lo cual puede ser bueno, pero también generó una... ¿A qué te refieres? ¿Que todo depende del centro? No, que durante el inicio del origen de la ciudad de Hermosillo, todo se congregaba en el centro. Okay. Pero a la vez que fue desarrollando una mejor economía, desarrolló también polos, ¿sí? Pero no fueron de una manera equilibrada. ¿Qué quiero decir? Que conservaron en el centro la función principal. Y actualmente, simplemente para nombrar un elemento, es el transporte urbano. Todo se genera en el centro y pues eso hace que precisamente los traslados sean mucho más lentos. Esto no quiere decir... Lentos, largos y a veces caros, porque tienen que tomar varias rutas. En productividad, la ciudad lo está pagando y le está costando muy caro. Entonces, lo que se propone es precisamente lo que se le llama crecimiento inteligente. Que diferentes sectores de la ciudad tengan, por decir, una armonía en su entorno. Pero podríamos, digamos, concluir que estos problemas que tuvimos de planeación urbana le está costando competitividad a la ciudad en general, ¿no? Y se refleja de diferentes aspectos. Definitivamente. ¿No? Muy bien, vamos a seguir hablando sobre el tema de la planeación urbana, el crecimiento vertical, el horizontal, qué sigue, qué podemos hacer para hacer nuestra ciudad un lugar mejor para vivir. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la planeación urbana en general, el crecimiento vertical de las ciudades, este nuevo enfoque. Alejandro, decía Luisa, tenemos que repensar el crecimiento y la planeación de nuestras ciudades bajo un enfoque de inteligencia. ¿Cómo recuperar esa competitividad, resolviendo los desafíos del presente, pero sin dejar de perder el futuro, ¿no? Sí. Yo lo dividiría en dos partes. La primera es en el tema de los usos de suelo. El acercamiento de las actividades cotidianas que nosotros ciudadanos realizamos debe ser cerca de donde yo viva. El tema de la vivienda en la ciudad debe ser reenfocada a acercarse a todos los elementos que
que requiere el usuario en total. El comercio, la escuela, el centro de salud, el parque, la plaza, los centros de trabajo, que son fundamentales, y acercarlos todos a ellos. Ahí se trataría de reducir los desplazamientos de la gente. Por supuesto. Okay. Bajas, y es más, puedes bajar la dependencia. Ahorita se estima entre el 25 y el 30% de los ingresos de un ciudadano se van en transporte, los puedes reducir hasta el 12%. Bueno, y eso es un elemento que ayuda al ciudadano. Acercarlo, y esa mezcla de uso de suelo es inteligente, que es lo que se comentaba ahorita. El otro tema es la sustentabilidad. El elemento de las dependencias que tenemos nosotros en temas de energía, en temas de agua, en temas de todo lo que sería el drenaje, que ahorita, bueno, ya tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales municipal, o no sé cómo sea ahorita, municipal, que la opera Agua de Hermosillo, pero está aguas abajo, vamos, en la parte más baja. Y poder reutilizar el agua de reuso, que es más de 1 metro cúbico por segundo, lo que se nos está yendo, no podemos reutilizarlo porque está en la parte más baja. Claro, o sea, no hay una inteligencia en nuestros usos, en nuestros recursos. Ya tenemos planta de tratamiento, pero nos cuesta muy caro regresar esa agua de reuso para riego de jardines. Los temas de transporte son vitales. El transporte ya no puede seguir llegando al centro de la ciudad. Tenemos una larga crisis en movilidad. Terrible, los últimos 10 terrible. Años, y tenemos ¿no? muy bajo el coeficiente de movilidad, que es uno de los elementos de medición de competitividad entre las ciudades. Rogelio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos dar este golpe de timón? ¿Cómo empezar? Porque sí veo a las autoridades más sensibles, más preocupadas. Veo a los grupos ciudadanos organizados queriendo participar, pero como que la velocidad amerita, o la urgencia amerita mayor velocidad. ¿Qué hacer para...? Bueno, primero hay que reconocerlo, es cierto lo que dices, existe una mayor preocupación de parte de las autoridades, especialmente los organismos de planeación, en dar este cambio de timón que requiere la ciudad. Yo creo que, como bien comentaban los arquitectos, el enfoque que tiene que llegar la ciudad tiene mucho más que ver con los usos, tiene mucho más que ver con, más allá de que si te queda muy cerca, lejos el trabajo, que tu día a día propicie esta convivencia. ¿Calidad de vida? Esta calidad de vida. Es muy distinto poder saludar a alguien si tú vienes en el carro todo el día y a velocidades mucho más elevadas, a que si te lo encuentras en la calle y puedes hablar. Desde decir un hola, un buenas tardes, que tus actividades cotidianas te lo permitan, no nomás por la decisión de voy a ir a caminar porque quiero saludar a gente, sino mis actividades cotidianas, mis espacios por los cuales transito, los cuales son los espacios públicos, que sean de calidad. Yo creo que esto es lo que pudiera propiciar a una nueva configuración de qué es lo que buscamos también nosotros como consumidores, porque todos pues aquí estamos, ocupamos una casa, una oficina y tomamos decisiones basadas a lo mejor en nuestra costumbre, ¿no? O en lo que nos resulta más cómodo de inmediato, porque decimos, pero ¿para qué me voy a ir a meter a tal zona o para qué me voy a meter al transporte público si no me ofrece lo que necesito? También hay un déficit en la educación y en la cultura, digamos, claro, del ciudadano, ¿no? En estos temas. Sin duda. Entonces yo considero que a medida que vaya mejorando la calidad de los espacios y de las interacciones cotidianas, ya no va a ser tan difícil para nosotros como consumidores tomar estas decisiones que pueden resultar más sustentables a la larga. Si estamos perdiendo competitividad, Luisa, ¿cómo le hacemos para recuperarla? ¿Qué tendríamos que diseñar entre todos un plan de gran visión para la ciudad de 20, 25 años y empezar a trabajar sobre él? Precisamente una de las políticas urbanas que siempre se han hecho en discurso, pero la realidad es que la operatividad de ese discurso ha sido casi nulo. Muy bonitos los programas, muy bonitos los las discursos mesas, han sido ¿no? fenomenales, podemos llenar toneladas de papel, pero la realidad es que no ha habido una continuidad de una decisión. ¿Qué quiero decir? Que a veces el ejemplo más evidente de la discontinuidad de ciudad se lo llevó el hecho de que se propició mucha vivienda, pero sin conectividad a los centros de trabajo. Que hoy están abandonadas, Y ¿no? que ahorita nos cuesta a todos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que puede ser un camino precisamente? ¿Qué sectores de la ciudad son para conservar?
cuáles se tienen que redensificar, cuáles se tienen que generarse como nuevos y qué hacer precisamente con todos esos huecos en lo que puede ofrecer un nuevo centro urbano, sobre todo la deficiencia que tenemos como una ciudad que ofrece mucho. Voy a decir un ejemplo, como en educación, no somos una ciudad universitaria. Con tanta oferta educativa, no estamos considerados como un centro universitario. Y eso es por la deficiencia en planeación que tiene la ciudad. O sea, digamos, una de las expresiones o esta pérdida de competitividad es que estamos insatisfaciendo las demandas de diferentes sectores. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de los estudiantes. De los estudiantes. No estamos diseñando una ciudad para ellos, para su mejor desarrollo. Ajá. Esta es una expresión, pero podría ser aplicable por los en todos, sectores que quisiéramos abordarlo, podemos buscar una solución corto y mediano y largo plazo. Muy bien, estamos hablando sobre la planeación urbana de las ciudades, sobre estos crecimientos, cómo han sido y cómo deberían de ser, que es lo más importante en el futuro. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, seguimos hablando de las ciudades. Rogelio, a ver, ayúdanos a pensar a qué deberíamos de aspirar. O sea, si tuviéramos la oportunidad de volver a comenzar de cero, ¿qué sería lo deseable para ciudades como Hermosillo, como Ciudad Obregón, como Nogales? ¿Qué sería lo deseable? ¿A qué deberíamos de aspirar? Bueno, yo sí diría que esto de comenzar de cero, no me gusta tanto la es imposible. Porque quieras o no, el crecimiento que ha tenido, el desorden, orden o como le quieras llamar, te condiciona, ¿no? Viene a condicionar, pero también de alguna manera te pone en el escenario en el cual estás y no todo es malo, ¿no? Hay que reconocer que dentro de nuestros crecimientos tendremos nuestras virtudes como ciudad. Por ejemplo, yo creo que dentro del crecimiento horizontal podemos seguir diciendo que tenemos paisaje natural urbano, el cual muchas personas que llegan de otras ciudades que son mucho más, que están más congestionadas, lo ven como una primera virtud. Entonces a lo mejor pudiera ser un primer punto de decir, ok, vamos densificando, pero vamos cuidando esos aspectos que son nuestros, habría que conservar lo bueno y cambiar lo que no nos sirve, ¿no? Y en este punto, en lo que no nos sirve, yo, como dice la arquitecta Luisa, haría mucho o haría un gran repaso, una investigación en lo que ya te está diciendo la ciudad o lo que ya está haciendo actualmente la población. Muchas veces queremos diagnosticar desde el papel, ¿no? Desde el escritorio, cuando muchas veces las dinámicas de la misma ciudad se empiezan a generar solas sin una planeación. Está el caso de toda esta demanda o población estudiantil, la cual no se está viendo totalmente traducido en lo que somos como ciudad. Yo diría, por ejemplo, el caso de la colonia Las Quintas, que es una colonia que naturalmente, por el mismo uso de la gente que vive o que trabaja ahí, empezó a cambiar un poco sus usos, se ha vuelto una especie de subcentro muy rico en cuanto a diferentes usos, convivencia y demás, y a lo mejor las condiciones, tú lo ves y sigue siendo la colonia residencial que fue originalmente, pero en sus usos, en lo que hace la gente, de repente te empieza a decir, oye, vamos, no todo tiene que ser digamos, diagnosticado desde fuera, pues muchas veces la misma ciudad es la que te empieza a pedir ciertos comportamientos. ¿Cómo podemos hacer ciudades más humanas, Alejandro? Que respeten, que atiendan, que ilusionen más a la gente y que esté con mayor calidad de vida. Bueno, yo creo que es tomar bien los espacios públicos, primero que nada. Es tomarlos, hacerlos que funcionen bien. Por ejemplo, ayúdanos un poco a ejemplificar. ¿Qué sería un buen espacio público? ¿Qué características? Un parque. ¿Pero qué deberías qué características Una calle también es un espacio público. Sí, todo lo que no es fuera de nuestro... Fuera es espacio público, ¿no? La banqueta es donde empieza el espacio público, las calles, pero la convivencia que se tiene se puede impulsar muchísimo en los espacios que están diseñados para ellos. Hermosillo en este momento tiene un gran déficit en muchos de los equipamientos que requiere, en áreas verdes, ¿no? en áreas recreativas, en áreas culturales, en áreas de educación, tenemos unos déficits. Y yo creo que uno de los puntos más importantes es empezar a dosificar los equipamientos territorialmente. Porque nuestras leyes nos dicen, oye, pues Hermosillo necesita, no sé, 1000 aulas, por ejemplo, para primaria.
pero no te especifica hacia dónde o cómo, por dónde deberíamos de tener esas escuelas. Si yo tengo un área de población que está desatendida, ¿no?, como población escolar para primaria, pues tendré que poner aquí una escuela primaria. El artículo 72, que tú conoces muy bien, que fue propuesto por Sarah Topperson en su momento allá en la Sede Sol, establece distancias máximas a los equipamientos de la vivienda última. Es decir, por ejemplo, tú puedes recorrer no más de 2 kilómetros para llegar a tu primaria. Y eso te hace que empieces a pensar en un tema de movilidad y de cercanía con tu comunidad de una manera muy, muy importante. Te cambia completamente el aspecto de la ciudad difusa, expandida horizontalmente, y te llena hacia una área de mayor compactación. El tema de la vivienda es un tema crucial también para poderla discutir. El gobierno federal en los últimos años estableció contornos urbanos para poder limitar en su tiempo, ahorita no lo tenemos, los subsidios a la vivienda oficial. Y eso hacía que las ciudades pudiesen contenerse más. Pero sí creo yo que podríamos empezar a vocacionar zonas, por ejemplo, el Distrito Cultural Universitario en el centro de la ciudad, cerca de la Universidad de Sonora, donde tienes 30,000 personas estudiando ahí, donde la tercera parte son foráneos, donde puedes captar villas universitarias y vida nocturna, y empiezas a llenar y reciclar equipamientos como por ejemplo el Alberto Gutiérrez o como el mismo cuartel que ahorita son las oficinas de la SEC, convertirlo en un museo cultural. O sea, creo que se pueden hacer muchas cosas vocacionando. Creo yo que a Hermosillo lo necesitamos repensar, perfilar de nuevo. Ya hay muchos estudios, BID, Harvard, han hecho estudios sobre las tendencias que tienen en Hermosillo, perfilar y vocacionarlo, pero vocacionarlo de una forma que puedas tener las tendencias y tener el viraje que necesitas hacer en el tiempo, y no esperarte 20 años a que un programa de desarrollo urbano te lo dictó en el 2000 y que ahora se llene, que las condiciones son completamente diferentes. Así es. Estamos hablando sobre urbanismo, sobre las ciudades, sobre lo que podemos soñar para el futuro, para nuestras familias. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso. Antes de terminar, ahora quisiera un poco animarnos a pensar en el futuro. Luisa, tú dijiste algo muy importante. Tenemos que volver a poner el tema de las ciudades bajo un criterio de tomar decisiones inteligentes, ¿no? No significa más costos, no significa más inversiones necesariamente, no necesita destruir lo que hemos andado, significa pensar el futuro y generar vasos comunicantes con el presente. ¿Cómo le podemos impulsar esto? Tiene que ser más un trabajo desde los gobiernos, de la sociedad conjunto. ¿Cómo podemos armar rompecabezas? Definitivamente uno de los elementos que ha dado pie a repensar la ciudad es el hecho de generar una participación ciudadana, pero bajo el esquema precisamente que el diagnóstico sea en base a ellos y consultado ante ellos. De tal manera que en algunos lugares sí ha dado precisamente el resultado, pero también hay que tener en cuenta la flexibilidad que debe de existir en la planeación. Flexibilidad no quiere decir que no hagas lo que dijiste que ibas a hacer, no, sino adecuar al momento que estás viviendo la problemática, qué es lo más justo o qué es lo urgente que debes de solucionar. Y evidentemente cada ciudad tiene un perfil. Hermosillo tiene ahorita actualmente el déficit de áreas de recreación, pero también tiene un problema muy alto de drogadicción. Tiene un problema incipiente con respecto a la salud pública y el hecho de la demanda de servicios de infraestructura, lo que es vivienda, pues evidentemente forma parte de la logística de la administración urbana. Pero ahorita evidentemente la necesidad de hacer colectivo el uso del espacio público es evidente, porque precisamente se necesita que los jóvenes y también los adultos tengamos otra vez la reconexión con el individuo. Ya la gente no sale de sus casas por estar precisamente la opción de quedarte a ver la televisión o todos los sistemas móviles. Actualmente ahorita hay un nuevo
una nueva preocupación de que es necesario generar ciudad, pero una ciudad precisamente repensada para disfrutarla. Aunque vivamos en el desierto, tenemos derecho a tener la opción de salir. Y actualmente Hermosillo perdió, nada más voy a señalar un punto, el Parque de la Sauceda desapareció en la memoria colectiva y tal parece que no somos todavía ciudadanos preocupados. Sí nos ocupa, pero vemos que se perdió en un laberinto legal y estamos a la expectativa que se resuelva. Ese es un caso específico de cómo empezar a operar espacios que están ahí y hay que recuperarlos. Rogelio, ¿cómo podemos incentivar más la participación ciudadana? Creo que hay muchos expertos, tienen mucho talento, la muestra es quienes hoy nos acompañan, pero ¿cómo ese talento, ese conocimiento, esa recuperación de experiencias, de esos diagnósticos, podrían trabajarse junto con la autoridad para que se convirtieran en mandatos mucho más poderosos para el futuro y para el presente? Pues curiosamente yo considero que será los últimos 3 años para acá, la participación ciudadana ha crecido mucho. Tenemos, aparte de los organismos de los cuales formamos parte, como los colegios y cámaras, hay otras que no son necesariamente colegios, como Hermosillo Como Vamos y otras organizaciones. Sí, hay que reconocer que hay como un crecimiento, un despertar, ¿no? Hay mucho crecimiento, veo mucho interés de las personas en opinar. A veces a lo mejor no lo hacen nomás desde su celular, pero mínimo están opinando y eso nos sirve porque es diagnóstico. A fin de cuentas, claro, te queda mucho más latente el sentir del ciudadano. Yo no diría que hace falta participación, sino más bien creo que la participación existe actualmente, se están tomando en cuenta para la toma de decisiones en el organismo de planeación, pero yo creo que un punto muy importante en el caso de Hermosillo es que no es tanto la planeación la que vemos que se ejecuta en la ciudad, sino muchas veces queda más a decisión del desarrollador, o lo que el desarrollador le tiene que dar al mercado. No quiero poner al desarrollador como el malo de la película, porque no le simplemente él busca ofrecer el producto que tiene competencia, que espera vender. Sí, él va a ofrecer algo que sabe que se le va a vender. Entonces, si pudiéramos conjugar la participación también de los desarrolladores en estos mecanismos de participación ciudadana, a lo mejor fuera más sencillo, a lo mejor y pudiéramos acortar el camino, porque unos estamos hablando por un lado de planeación y de participación, y por el otro lado están los que en realidad están ejecutando la ciudad, que son los desarrolladores. Entonces yo creo que a lo mejor en ese punto pudiéramos conjuntar esfuerzos, platicarlo y llegar a lo mejor a modelos de los que estamos platicando, mucho más incluyentes. Alejandro, pareciera ser que en muchos temas, pero en este en particular, como que los diseños institucionales ya están agotados, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar más en consejos más amplios, ¿no? Donde se delibere más, donde se discuta más, que sea una planeación viva, flexible, que sea revisable, donde se pueda acudir quien tiene una duda y se pueda ser orientado para que esto se dé, ¿no? Es correcto. Yo creo que aquí uno de los temas más importantes que debemos de atacar creo que les faltan 2-3 cables a comunicar lo que podríamos hacer como acciones a lo que tenemos planeado en papel. Y esos cables, entre otros, como es la participación democrática, ciudadana, una ciudad para todos, etcétera, son cables que hablan sobre el financiamiento al desarrollo. O sea, la inversión, como tú comentas, es muy limitada, la inversión municipal y estatal, la pública grandes problemas y va para abajo, ¿no? Y va para abajo y cada vez nos deja con más déficit, ¿no? En todo, infraestructura más vieja, quebrada, con muchos problemas en infraestructura y de crecimiento. Tenemos una crisis en infraestructura urbana enorme, en las ciudades, ¿no? Enorme en todas las ciudades de México. Ahora, el tema es cómo lograr que se financie la infraestructura para el desarrollo. O sea, nosotros debemos de ser capaces para poder entablar una comunicación con la autoridad municipal, estatal, para que la inversión que tiene que ser privada o mixta, que crean más incentivos, ¿no, Alejandro? Que se creen incentivos, que se creen créditos fiscales, para que se aporte a la infraestructura lo que se requiere y que el desarrollador pueda empezar a tratar de mover su producto en una infraestructura mucho más adecuada. No solamente en términos de viales, sino también
en términos inteligentes. Premiar la densidad, vertical es fundamental. No destaparla, no irnos con los grandes rascacielos, pero sí abrir la para densidad todo, ¿no? Pero para donde se poder requiere. lo suficiente para acercar todo, Ok. ¿no? Crear las fuentes de empleo en lugares estratégicos repartidos en nuestra ciudad. O sea, empezar a generar empresas, negocios que puedan ser de bajo impacto, o sea, que no estén en la transformación, sino que estén en el manejo más cotidiano de las personas, que les dé empleo más zonal y no que todo el mundo se tenga que ir al parque industrial desde pueblitos. Y empezar a motivar estos zonas y distritos y vocacionarlos para poder empezar, ahora sí, a dosificar los equipamientos, los espacios públicos, todo lo que se requiera, los áreas comerciales y usos mixtos que se requieren, para que las gentes puedan vivir de una manera mucho más inteligente. Si les parece, a manera de conclusión, si están de acuerdo, pues vivimos una crisis de competitividad de nuestras ciudades, Sí. ¿no? Ya la infraestructura urbana está en crisis, el financiamiento público también. Las malas noticias todavía que están por venir son peores que las actuales, que ya son muchas. Por otro lado, tenemos un buen ejercicio de planeación, pero se queda en el papel. Nos cuesta mucho trabajo llevarlo a los hechos. No todos los grupos están participando en la toma de decisiones, lo cual hace que también eso se descuadre a la hora de implementar. Pero hay una gran oportunidad, porque tenemos grupos identificados que tienen necesidades que, si sabemos responder correctamente a ellos, van a generar los incentivos y el desarrollo, y el mercado va finalmente a hacer su trabajo y colocar cada cosa en su lado. Pero necesitamos un liderazgo no individual, no del gobierno, sino un liderazgo colectivo, que todos digamos ya basta, y de aquí podemos empezar a tomar decisiones inteligentes, decisiones adecuadas. No tenemos que resolver todos los problemas a la vez, es imposible, pero sí podemos empezar a pilotear, ¿no? En una zona, probarlo, demostrarlo, afinar el modelo y después hacerlo crecer a otros. Claro. Y lo que es más importante, y yo creo que ese es un mensaje a los políticos y a los tomadores de decisiones del sector público, esto es urgente. Como bien decía también Luisa, muchas de las expresiones de estos malos desarrollos urbanos que hemos tenido tienen que ver con todas estas problemáticas sociales. Estas ciudades que tenemos hoy son básicamente invivibles, ¿no? Son caras, complicadas, complejas, que no permiten la cohesión, no permiten el acercamiento, nos separan, hacen que tengamos, digamos, distancia con nuestros propios vecinos, cuando debería ser exactamente lo contrario. Hacer de nuestras ciudades comunidades. Lo común debería ser más importante que lo individual. Así que aquí hay una gran oportunidad, ojalá que alguien más allá del discurso, más allá de las buenas intenciones, más allá de las declaraciones y lo que dicen, pues se ponga manos a la obra. Creo que hay mucho que hacer y Hermosillo tiene un gran potencial. No por poco se le ha denominado que Hermosillo son de las ciudades que más potencial tienen de desarrollo y crecimiento para los próximos años. Ojalá que sea así. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, un placer. Luisa, muchas gracias. Rogelio, muchas gracias. Gracias, Marco. Aquí los esperamos en la próxima emisión.